Participación ciudadana. Círculo de opinión. Historia de México. Información para la ciudadanía. ¡A nadie más! Bueno, continuamos con este conversatorio para clarificar cosas que pasaron el 26. ¿El 26? No, 25. El 25, de febrero. Un día. El miércoles 25 del 2026. De febrero de 2026, correcto. Para la reforma, las propuestas de reforma. Hablaron de algo muy puntual, y es la eliminación de plurinominales. Es casi una eliminación de plurinominales. Con esta eliminación, ¿pierde representatividad las minorías o no? Mira, la propuesta que está haciendo el gobierno en ese sentido no es tanto de eliminación de plurinominales, más bien es la forma en la que se eligen. ¿Y basado en qué? En que dicen, lo que dijeron es de que a través de encuestas lo que está pidiendo el pueblo es de que se eliminen las listas de plurinominales. Actualmente, ¿cómo es? Cada partido hace una lista de candidatos plurinominales con la posibilidad de ocupar un curul, y eso está dependiendo del número de votos totales que obtengan en la elección. Dependiendo de eso es el número de escaños que le corresponden, y van conforme el orden de prelación. Entonces, ahora lo que está diciendo el gobierno es, a ver, el pueblo quiere que todos sean votados. Entonces, se van a eliminar las listas y se va a dar acceso a esas posiciones, o sea, los 300 que son elegidos por cada distrito con voto directo, eso siguen, y se les va a dar juego a los siguientes que tengan más votos. O sea, y dicen, todos tienen que salir a hacer campaña. ¿Qué opinas, Paco? Bueno, al final yo creo que, lo decías tú hace un momento, Gabriel, Carlos, lo comentábamos, sí se siente un poco descafeinada la propuesta de reforma en materia electoral, porque no ataca los problemas en materia democrática de raíz. Si bien uno de los temas recurrentes eran las grandes discusiones, el de los plurinominales, pues tenemos que partir si la esencia del surgimiento de esa figura dentro de la Constitución, dentro de la clase política mexicana, cumple o no con su función. Al final los plurinominales representaban un equilibrio en el ejercicio del poder público. Las minorías, lo decías tú hace un momento, se veían representadas, se veían con voz y voto dentro del Congreso a través de esas figuras. En la actualidad es evidente que eso ya no se cumple. Creo que es muy clara la percepción de los ciudadanos con relación al papel que desempeñan los plurinominales. Es cierto que hay opiniones públicas en donde ya hay un rechazo directo del ciudadano a la existencia de esas figuras, pero como bien lo dices, Gabriel, a ver, esta reforma o esta propuesta de reforma no plantea la eliminación, sino simplemente que se elijan de manera distinta. Ataca un problema, sí es cierto que también se ha manejado. Los plurinominales, tú podías ser candidato a diputado, plurinominal o senador, y no necesariamente tenías que salir a recorrer el territorio, ¿no? Podías quedarte en tu casa tranquilo o en tu oficina, y si tu partido sacaba los votos necesarios, llegabas a una curul. Aquí, bueno, se está viendo la necesidad de que el ciudadano vaya, camine y se vea partícipe de los procesos electorales. No sé qué tanto sea eso una respuesta al clamor popular, No sé qué tanto eso solucione de verdad la problemática o el sentir del ciudadano con relación a la clase política, incluso en general, Claro. Pues complicado, a mí se me hace complicado es en el caso de que entonces va a ser un concurso de popularidad, ¿sí? Y entonces cierto material técnico, ciertas personas avaladas técnicamente para ocupar un cargo, serían reemplazados por gente. Se lanzó Carlos Rivera, por poner un ejemplo, a la diputación. Pues es más obvio que elijan a Carlos Rivera por su popularidad que por su manual técnico. Pues mira, por eso lo que hemos nosotros estado hablando y que es lo que tratamos de impulsar es, por ejemplo, en el caso de los plurinominales, que hemos dicho, denle juego al ciudadano. ¿Cómo? Que siga existiendo la figura de plurinominal, esos 200 diputados, pero que en lugar que sean asignados a los partidos,
sean asignados a ciudadanos que cumplan ciertos requisitos, como por ejemplo, que no pertenezcan a algún partido político, ni que estén relacionados con ningún partido político, con ninguna figura política, que no hayan ocupado cargos públicos, por ejemplo, en los últimos 10 años, que tengan cierto nivel de estudios. Entonces, es la forma en la cual nosotros vemos, se puede involucrar al ciudadano, a los ciudadanos que quieren hacer algo por su país, pero que por alguna razón los partidos políticos que están igual cooptados con personajes de poder, no le dan entrada, ¿no? O sea, no les dan entrada a esos ciudadanos. Mira, yo aquí no vería el problema si se vuelve esto un concurso de popularidad, como decíamos coloquialmente. O sea, a ver, el problema no es que seas popular. Yo creo que al final así gana el que sea más popular y por el que la sociedad vote. El problema es por qué eres popular. Aquí yo no tendría ningún problema si el más popular ganara, si ese más popular es el que representara una mejor trayectoria política, un mejor ejercicio del poder si ha estado en cargos de elección, una mejor experiencia o un mayor compromiso con la sociedad. Qué bueno que te hagan esos factores populares dentro de la sociedad y te permitan ganar un escaño. El problema viene también de raíz entre la sociedad. Digo, asumamos el papel como sociedad de lo que nos corresponde. Lo decíamos hace un momento. Es bueno que la sociedad participe y se involucre, pero que lo haga de manera responsable, que lo hagamos de manera informada. Y digo, estamos en estos tiempos de modernidad donde tenemos la información al alcance de las manos y no necesariamente siempre como sociedad tenemos un criterio para poder determinar qué es lo veraz, qué es lo objetivo y qué no. Creo que ahí es donde como sociedad, para empezar, nos toca prepararnos también. Si queremos una clase gobernante preparada al nivel del ciudadano, primero como sociedad también tenemos que participar en este proceso. Y es un proceso de enseñanza-aprendizaje que va a tener prueba y error, pero empezar ya finalmente con ese camino. Mira, en eso tenemos una elección de jueces por vía popular. ¿Qué tanto ha funcionado? No nos pasaría lo mismo con esto. ¿Por qué? Porque se eligieron jueces a los que en este momento les están tumbando creo que si no tengo todavía más del 40% de sus decisiones. ¿Por qué? Porque no estaban capacitados para ocupar el cargo y se eligieron por vía popular. Yo creo que el problema de lo que estamos hablando ahorita en ese sentido, que estamos hablando o se está tocando el tema de la preparación de los candidatos, es que es un tema que no está regulado. O sea, como requisito para poder ser candidato a algunos cargos no necesitas una preparación específica. ¿Por qué? Porque eso se puede llegar a considerar antidemocrático y que vulnera los derechos de ciertas personas que tienen derecho a participar. Es un tema delicado, o sea, en realidad es un tema delicado porque muchos lo ven desde ese ángulo de vista, desde esa perspectiva. Ahora, ese punto también lo están traspolando a las senadurías, que quieren reducir una cuarta parte de los senadores, eliminando ahí sí el tema de las listas de los plurinominales. La mitad, o sea, los 64 senadores electos por voto popular, es primera y segunda minoría, y la tercera igual, o sea, con una fórmula similar al tema de cómo se van a elegir ahora los plurinominales diputados. También están hablando de decir que se van a reducir las regidurías en los municipios hasta en un máximo de 15 regidores por municipio, según la población que haya en cada municipio. Entonces acá lo que vale la pena pensar es eso cómo nos beneficia, porque al final de cuentas lo que nos debe de interesar a nosotros como ciudadanos es, por ejemplo, que los municipios operen bien, que los senadores y diputados hagan bien su trabajo. Entonces, más bien sería pensar si inclusive para los funcionarios que son electos por voto popular, habría que modificar las reglas en cuanto a su nivel de preparación. Digo, yo creo que es una pregunta que queda ahí en el aire, ¿no? Mira, hay otro punto que se deriva de ahí, es que desaparece el PRET.
¿sí? O sea, la información inmediata que tendrían los ciudadanos, ¿qué pasaría con eso? Pero parece que en este momento tenemos que pasar este ámbito para la próxima para el próximo conversatorio. Si me permites, nada más quisiera yo abundar, y perdón, antes de volver a esta parte del PRED, creo que lo que acaba de decir Gabriel Carlos es algo interesante. Hay temas de interés público que no se tocan en esta propuesta de reforma, por lo menos en esta que presenta la presidenta. Digo, no es una realidad ya hecha ni es algo consumado, es algo que está presentando un nivel de gobierno. Pero el entender que todavía nos faltan muchos temas que abordar como sociedad. Lo decías hace un momento, la profesionalización por parte de los institutos políticos para la designación de sus candidatos es un tema recurrente que no se ha tocado por el principio de no involucrarse en la vida interna de un instituto político, pero al final los resultados son lo que votamos los ciudadanos. Tú decías hace un momento, a ver, ¿qué jueces, qué magistrados estamos teniendo ahorita? Bueno, los que órganos del gobierno permitieron que fueran candidatos y los ciudadanos pudieran votar por ellos. A ver, no es que el ciudadano eligiera libremente. Hubo consejos previos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y Judicial que determinaron quiénes iban a ser los candidatos y ya los pusieron sobre la mesa. Todos estos temas creo que son los que abonan un poco más a todo este diálogo, a todo este debate, incluso a nivel nacional, a propósito de esta propuesta que se está presentando. Bueno, amigos, para que nos sigamos preguntando, nada queda cerrado, siempre quedará abierto, porque somos ciudadanos.